Casación 599 del 2018. Vamos a previamente instalar esta audiencia y señalamos que el colegiado esté integrado por la que habla Barrios Alvarado, el doctor Príncipe Trujillo, el doctor Sequeiros, la doctora Chávez Mela y el doctor Bermejo Ríos. Siendo las 8:30 de la mañana del día viernes 14 de septiembre del 2018. Para los efectos del registro vamos a pedir la acreditación de las partes. Ministerio Público, se encuentra presente. Buenos días, señora presidenta, señores vocales supremos. Bersabe Revilla Corrales, fiscal adjunta suprema, encargada de la Segunda Suprema Penal, con registro en el Colegio de Abogados 9406, domiciliada en la avenida Bancay, cuadra 5, piso número 8, oficina 801. La Procuraduría se encuentra presente para esta sesión. Buenos días, señores presidentes. Corina Trujillo Peralta, abogada delegada de la Procuraduría de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Por parte de la defensa. Muy buenos días, señores magistrados. Juliana Loza Ábalos, con registro del Colegio de Abogados 34652, domicilio procesal, Avenida del Parque Norte 1160, oficina 701, casilla electrónica 54369. Usted está acreditada, doctora, para la causa 599, porque estamos viendo la causa 599 del 2018. 528. No, para las 599. Son dos casaciones que tenemos hoy día, la 528 y la 599. Estamos dando cuenta de la causa 599 del 2018. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Alarcón Caicho, con registro CAL 50087, con domicilio procesal en la casilla 19557-19, abogado defensor del partido Fuerza Popular. Bien, vamos a pedir a relatoría que dé cuenta del motivo de la casación. Señora Presidenta, mediante resolución de fecha 20 de julio de 2018 se declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el partido político Fuerza Popular contra el auto de vista de fecha 4 de abril de 2018, que revocando el auto de primera instancia de fecha 29 de enero de 2018, declaró infundada la solicitud de control de plazo que planteó contra la disposición fiscal dictada en el procedimiento de diligencias preliminares incoadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Precisaron que las causales de casación aceptadas son las indicadas en el fundamento jurídico quinto en función a lo mencionado del fundamento jurídico cuarto. Bien, debemos informar que esta Sala Penal de la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, delimitó el motivo casacional con relación a los incisos 1, 2 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal, por apartamiento de doctrina jurisprudencial, quebrantamiento de preceptos procesales e inobservancia de precepto constitucional. Entonces, señores, esta casación servirá para que la Corte Suprema cumpla su función uniformizadora de la jurisprudencia y defina los alcances de un instituto procesal penal al que el Código le ha dedicado una regulación abierta. Sin duda que esta casación va a delimitar, pues, el ámbito que tiene que tener la investigación preliminar. Vamos a escuchar entonces a la parte que recurre. Lo escuchamos, señor abogado. Muy buenos días, señores magistrados de la Corte Suprema, representante del Ministerio Público, representante de la Procuraduría, colegas público en general. Si bien es cierto, se nos concedió las causales que usted acaba de mencionar, comenzaremos por la infracción de la doctrina jurisprudencial. En la sentencia 134/2012, en su artículo segundo establece: en cuanto al punto B, determinar si la prórroga de la investigación preliminar procede a efectuarla vencido el plazo por el Ministerio Público. Debe considerarse que el artículo 144.1 del Código Procesal Penal señala que los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa que de ningún modo cabe la habilitación judicial del plazo cuando ello no está contemplado expresamente. De ahí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público,
en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación, no corresponda el amparo de solicitudes de prórroga del mismo, menos aún que en tal circunstancia de conclusión del plazo recién se pretenda la calificación del caso como compleja. Asimismo, en aplicación del principio de la preclusión procesal. Las razones que justificamos, señores magistrados, nuestra doctrina jurisprudencial son las siguientes: el plazo razonable del proceso y su correlato con los plazos que se fijan para la investigación. Si bien es cierto, toda persona que viene a ser investigada no puede ser de una manera constante y permanente. En atención a ello, suele reclamarse el plazo razonable en lugar de un plazo legal. El plazo establecido en el artículo 334.2 del Código Procesal Penal establece de 60 días de investigación preliminar. No todos los casos merecen la misma duración. A ser contrario, podría afectar el derecho de plazo razonable de quien está siendo investigado. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es firme y determina que el derecho al plazo razonable de la investigación preliminar, ya sea policial o fiscal, en tanto manifieste el derecho al debido proceso, alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. El Tribunal Constitucional ha precisado que el cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a correr desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual comprende la investigación policial y la investigación fiscal. En este caso, señores magistrados, es necesario que la Corte Suprema afirme la doctrina jurisprudencial ya establecida respecto a que el fiscal no puede fijar un plazo distinto ni declarar la complejidad de las diligencias preliminares cuando el plazo esté vencido. En la sentencia casatoria mencionada, la 134-2012 ANCASH, la Sala Permanente de la Corte Suprema estableció como doctrina jurisprudencial lo que ya se mencionó respecto al artículo 2. No obstante ello, la Sala Penal de Apelaciones, en su resolución número 12, establece situaciones contrarias. Todo aquello fundamentado en todo aquello que se encuentra fundamentado en su fundamentación 5.1 y 5.3. Al establecer que en la mencionada casación es una de investigación preliminar, investigación preparatoria, siendo lo contrario lo que establece la decisión primera que menciona: declarar infundada el recurso de casación interpuesto por el señor fiscal superior contra la resolución de vista de Fojas 88 del 1 de marzo del 2012, que confirmó la resolución del 12 de diciembre de 2012, que declaró fundado el plazo de investigación preliminar. No menciona en ningún momento la investigación preparatoria. Siguiente punto. Es necesario que la Corte Suprema establezca una interpretación correcta del artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la finalidad de las diligencias preliminares. El mencionado dispositivo legal señala: las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos de urgencia o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento. En el caso de la resolución número 12, mencionada y dictada por la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones, considera como aceptable la posibilidad del Ministerio Público que pueda generar un marco de imputación formal que evidencie una organización criminal.
es evidente que las diligencias preliminares a desarrollarse por el objeto de investigación planteada es compleja, por lo que se encuentra justificada en este caso la correlación de evidencia a exceder la inmediatez y urgencia. Por ello, es necesario que la Corte Suprema defina el correcto sentido interpretativo del artículo 330, inciso segundo. Esto es, precisar en atención a la finalidad de las diligencias preliminares si corresponde desarrollar en esta etapa preliminar solo los actos procesales urgentes o inaplazables, o si por el contrario se puede realizar diligencias que no tengan dicha naturaleza. Otro punto, es necesario que la Corte Suprema defina el sentido interpretativo del artículo 334, inciso 2, respecto al momento en que el fiscal, durante las diligencias preliminares, pueda fijar un plazo distinto a los 60 días. El mencionado dispositivo legal establece: el plazo de diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. En este caso, la Sala Penal de Apelaciones, en su resolución número 12, al haber ampliado al Ministerio Público las diligencias preliminares, cuando los plazos primigenios se encuentran vencidos, en una práctica la Fiscalía, que por sí decir menos, obedece un descuido de sus funciones, por lo que sobre este extremo tiene plena vigencia el artículo 144.2 del Código Procesal Penal. Por ello, resulta necesario que la Corte Suprema defina el correcto sentido interpretativo del artículo 334.2 del Código Procesal Penal, pues el legislador no ha precisado si dicha facultad fiscal debe producirse antes de vencido el plazo de los 60 días o cuando corresponda también puede establecer plazo distinto luego de que dicho término ya se hubiera vencido. Doctrina jurisprudencial que se pretende aplicar. Respecto al momento en que el fiscal pueda fijar un plazo distinto de duración de las diligencias preliminares, el fiscal no está impedido de fijar un plazo distinto de duración de las diligencias preliminares, conforme lo establece el artículo 334.2 del Código Procesal Penal. Sin embargo, debe hacerlo antes de que se haya vencido el plazo originario de 60 días. Hacer lo contrario, esto es, fijar un plazo distinto luego del extendido a los 60 días, implica una afectación del principio de preclusión procesal, conforme lo ha desarrollado la Corte Suprema en la Casación 134 del 2012. Respecto a la posibilidad del fiscal de ampliar el plazo de las diligencias preliminares una vez que ésta se hubiera vencido. El fiscal no puede ampliar el plazo de las diligencias preliminares una vez que se hubiera vencido el plazo establecido. Si el plazo está vencido, el fiscal no debe seguir realizando actividad propias de investigación, menos aún disponer la ampliación del plazo. Por ello, solicitamos a la Corte Suprema establecer como doctrina jurisprudencial el que el fiscal no puede ampliar el plazo de las diligencias preliminares cuando ya han sido vencidas los 60 días originarios. Con respecto, señores vocales, a la causal establecida en el artículo 129, inciso 1 del Código Procesal sobre la inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal o material. Tenemos la siguiente: la afectación del derecho de motivación de las resoluciones judiciales. El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado
establece que las resoluciones judiciales deben ser motivadas en todas las instancias, a excepción de los decretos que son de mero trámite. La obligación de motivar es una garantía de independencia judicial, permitiendo además obtener que esté sujeto a la ley y que sus resoluciones puedan ser objeto de control en relación a si cumplen o no con los requisitos y exigencias de la debida motivación. En el presente caso, la primera sala de apelaciones nacionales, de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, en la resolución número 12, se ha limitado a mencionar de manera genérica diversas disposiciones fiscales, pero sin precisar ni fundamentar sus pertinencias respecto de su situación jurídica procesal. Todo ello con el objeto de pretender tener por acreditada la complejidad de la investigación cursada en contra de mi defendida, no expresando por qué razones ameritan considerar un plazo de 36 meses de diligencias preliminares. Segundo principio constitucional vulnerado: vulneración de la tutela judicial efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia. Su ámbito de aplicación es mucho más amplio, pues garantiza obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que se deducen en un proceso. En este caso, se ha lesionado este derecho fundamental por cuanto, a pesar de que el juzgado declaró fundada nuestra petición, la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ha avalado la actividad de la Fiscalía, la que no le dio cumplimiento, por el contrario, continuó con las diligencias programadas, las mismas que fueron dispuestas sin fundamentar la utilidad y pertinencia. La siguiente causal, el artículo 129, inciso 2, infracción de normas procesales. Inobservancia del artículo 334.2 del Código Procesal Penal sobre el plazo de las diligencias preliminares. El mencionado artículo prevé como plazo máximo de duración de la investigación preliminar 60 días, dentro del cual el fiscal puede disponer la actuación de todas aquellas diligencias y actuaciones probatorias que considere urgentes e inaplazables, siempre que el desarrollo de estas no supere el plazo de los 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se dispuso el inicio de la investigación preliminar. Al término de este plazo, el fiscal debe dictar la disposición fiscal correspondiente a efecto de no vulnerar el principio de legalidad procesal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No obstante, por supuesto, el Código Procesal Penal establece excepcionalmente un plazo adicional para las diligencias preliminares, al estipular que el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. No obstante, tal como lo establece la sentencia de casación 134/2012, la declaración de complejidad de la investigación preliminar deberá ser realizada por el fiscal dentro del plazo de la investigación inicialmente dispuesta, plazo computado desde el momento en que se inició la investigación preliminar. Conforme ya lo hemos mencionado, de esta manera se ha violentado el principio de preclusión procesal. Inobservancia del artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal, la naturaleza jurídica y las diligencias preliminares que pueden realizarse. Conforme a lo dispuesto en el artículo 330.2 del Código Procesal Penal,
Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos de urgencia destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de ley, asegurarlas debidamente. En este caso, la primera Sala Penal Nacional ha vulnerado esta disposición, pues en la fundamentación de su resolución sostuvo que los actos de investigación en las diligencias preliminares podrían no atender a su naturaleza inmediata y urgencia. Así dispuso que los artículos esbozados pueden concluirse en atención a la finalidad y naturaleza de los actos de investigación desarrollados en esta fase procesal, que la subetapa de diligencias preliminares se fundan en la necesidad de determinar los presuntos formales para iniciar válidamente tras la inculpación formal, disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Los actos de investigación en las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos de urgencia o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de ley, asegurarlos debidamente. Lo urgente o inaplazable está íntimamente ligado al factor tiempo, que está a su vez estrechamente vinculado al denominado espacio. Son aquellos cuyos resultados dependen de la celeridad con la que se desarrolla y no pueden ser postergados en el tiempo. Por las consideraciones expuestas, señores miembros de la sala, solicitamos se declare fundado el recurso de casación excepcional y se revoque la resolución número 12 emitida en mayoría el 4 de abril del 2018 por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacionales. Declarado fundado el pedido de control de plazo formulado por mi defendida Fuerza Popular. Bien, vamos a escuchar a la representante del Ministerio Público. Señora Presidenta, señores vocales supremos. En esta casación tenemos que hacer un programa de educación. Tenemos que plantear varios aspectos que nos señala el Código Procesal Penal respecto a los cuestionamientos que ha mencionado el colega abogado. Primero tenemos que saber qué es lo que se ha impugnado. Y lo que se ha impugnado en esta casación excepcional es la resolución número 6 que la primera Sala de Apelaciones de la Sala Nacional ha establecido revocar una decisión del juez de primera instancia en la que se declaraba fundada la solicitud de control de investigación preliminar. Por lo tanto, la declaró infundada. Y al declarar infundada, expresó una serie de motivos en los cuales se privilegian los principios de motivación y de legalidad. Sabemos que el recurso de casación por la sala de su presidencia ha sido bien concedida, y ha sido bien concedida por tres aspectos muy importantes. Se dice, establecidos en los incisos 1, 2 y 5 del Código Procesal, que radican en el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, en el quebrantamiento de preceptos procesales y en la inobservancia de garantías constitucionales específicamente relacionadas a la tutela jurisdiccional efectiva. Para ello tenemos que conocer cuáles eran los hechos imputados. Y los hechos imputados, señora Presidenta, señores vocales supremos, son dos, originadas por dos denuncias de dos ciudadanos. El ciudadano Miguel David Apaza, en las que señalaba que los ingresos económicos para financiar la campaña política del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, tenían procedencia ilegal. Y la otra denuncia fue presentada por el ex congresista Daniel
Abugataf Maclú, en la que señalaba dos puntos importantes. Primero, que había aportaciones dinerarias al partido Fuerza 2011 por personajes que estaban en una relación negra del narcotráfico internacional. Y también porque miembros del partido Fuerza 2011 estaban también siendo investigados por el narcotráfico. Nombres constan en la denuncia respectiva. Ambas denuncias invocan dos informes muy importantes, informes número 043, informe 013 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. ¿Y qué se afirman en estos informes? En estos informes se afirma que no se ha acreditado la identificación de las personas que han aportado para la campaña presidencial del 2011. No han acreditado ni la procedencia y por lo tanto se presume que esta es ilegal. ¿Por qué? Porque existen incongruencias entre las justificaciones y los gastos realizados en dicha campaña. Ese es el motivo por los cuales nos convoca. Esos son los hechos por los cuales el Ministerio Público inició investigación preliminar. Para el Ministerio Público es importante abordar diversos temas de carácter procesal para entender primero el alcance interpretativo de la naturaleza de lo que significa investigación preliminar y por consiguiente la interpretación de lo que significa actos urgentes e inaplazables. Segundo, la duración de una investigación preliminar y sus respectivas ampliaciones. Tercero, el análisis de la legalidad de la disposición número 1 de fecha 13 de octubre de 2017 y la compatibilidad expedida por el auto materia de objeto de impugnación con las casaciones número 144/2012 y 134/2011 Ancash. Muy bien. Empezaremos por el primer tema, sobre las diligencias preliminares. Efectivamente, el artículo 330, inciso 2, dice, permítame leerlo para que podamos comprender en términos generales lo que pretendemos decir. Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarlos debidamente. Esta interpretación de este artículo tenemos que llevarla en forma sistemática y no aislada. Es decir, tenemos que darle el sentido de que en el Código Procesal inicialmente se estableció dos tipos de proceso, el proceso común, simple, y el proceso complejo. Pero posteriormente se incorporó el proceso de la gran criminalidad organizada. Entonces, actualmente tenemos tres tipos de procesos ordinarios, el común, el simple, el complejo y de la criminalidad organizada. Ejemplos bastan. Eso nos lleva a decir que los actos urgentes e inaplazables no pueden pues tener un sentido temporal inmediato. Cada proceso tiene su dinámica, el proceso común, su propia dinámica, el proceso complejo igual y la gran criminalidad igualmente. Entonces, el contenido, y esto también nos lleva al contenido del inciso número 1 del artículo 330, que nos dice: el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. Es decir, que la investigación preliminar nos conduce, cuando vencido está el término, a formalizar una investigación preparatoria o sobreseerla. ¿Y cómo se lleva a cabo? Cuando nos remitimos al artículo 336, cuando se verifica indicios reveladores de un delito, que la acción penal no haya prescrito,
que se haya individualizado al imputado y se haya satisfecho en lo posible los requisitos de procedibilidad. Esta interpretación, señores, señora presidenta, señores vocales, se ajustan al desarrollo evolutivo que he mencionado del Código Procesal Penal, de tener dos tipos de procesos inicialmente, como el proceso común y simple y el complejo. Ahora vamos a ver el del proceso de la gran criminalidad. Y el proceso de la gran criminalidad requiere de una política, de una dinámica criminológica especial. ¿Por qué? Porque son muy sutiles, son muy especiales y por lo tanto inclusive aparentan legalidad en su actuación. Entonces, la conclusión que tenemos respecto a la investigación preliminar y los actos urgentes e inmediatos es que están relacionadas a cada tipo de proceso. No podemos tener la misma dinámica para un proceso común, complejo o criminalidad organizada. Y los límites están establecidos en el artículo 330, numeral 2, del Código Procesal, cuando señala que la finalidad de la investigación preliminar es determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas, inclusive los agraviados. Primer tema, ya expuesto. Entremos pues al segundo tema respecto al plazo de las diligencias preliminares y sus ampliaciones. Ya bajo el marco interpretativo de la jurisprudencia emitida por las salas supremas penales, se ha llegado a establecer que el plazo máximo de duración de una diligencia preliminar es el plazo de una investigación preparatoria. Así se expuso en las casaciones número 2/2008 y las casaciones 144/2012. Por lo tanto, en una investigación en la que se ve un proceso de crimen organizado, el plazo máximo va a ser 36 meses. En eso no quepa ninguna duda. El problema es, y acá lo vamos a desarrollar, es que se tiene que distinguir dos aspectos, y ya mi colega en la otra casación establecerá los criterios. Yo le denomino aspectos. Aspecto formal y aspecto material, que radican en criterios de oportunidad y razonabilidad. Si en un proceso de crimen organizado tenemos varias diligencias, ya inclusive el fiscal coordinador de lavado de activos en su disposición superior de fecha 14 de septiembre del 2017, al señalar los presupuestos contenidos en la ley 30.077, señaló una serie de elementos indiciarios sobre actos de ocultamiento y tenencia de dinero, en las cuales la tesis postulatoria era, por supuesto, ya lo he mencionado, los fondos utilizados que fueron de procedencia ilegal, y señala todos los presupuestos por los cuales esta investigación preliminar está dentro del marco del crimen organizado. Y en el aspecto material o un criterio de razonabilidad es justamente estas diligencias, ¿no? No se van más allá ni de los plazos de oportunidad ni de los plazos de razonabilidad. Establecer criterios taxativos en una investigación preliminar limitaría pues la operatividad del fiscal, teniendo más aún cuando se trata de una organización criminal. El único control que se hace en una investigación preliminar es el control jurisdiccional que es expresado en el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, pero bajo criterios de razonabilidad y oportunidad, por supuesto. Y así lo ha señalado la diversa jurisprudencia constitucional. En conclusión, los plazos de la investigación preliminar pueden tener
deben tener los principios de oportunidad y razonabilidad y a la vez un control jurisdiccional, pero sus vencimientos a los plazos previos no originan ningún término de caducidad. Lo que origina, según el artículo 144, es una responsabilidad disciplinaria, porque si no estaríamos dentro de la proscripción del principio de la impunidad. Muy bien. Tercer punto. Sobre la legalidad de la adecuación de la disposición fiscal respecto a la ley 30.077. Ahí, en esa ley, se menciona adecuar la investigación seguida contra el partido político Fuerza Popular y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka a la ley 30.077 y establecer como plazo máximo 36 meses y a su vez ampliar la investigación contra Keiko Sofía Fujimori Gucci, Jorge Treyes Montero y Augusto Mario Bedoya Camero. La ley 30.077 fue promulgada el 20 de agosto del 2013, vigente desde el 1 de junio del 2014. Fija una serie de reglas y procedimientos relativos a la investigación, al juzgamiento y a la sanción de delitos cometidos por las organizaciones criminales. Hay una serie de delitos, y en este caso, el de lavado de activos. El financiamiento ilegal de la campaña presidencial Elecciones 2011, actualmente del partido Fuerza 2011, actualmente Fuerza Popular, en el desarrollo de las investigaciones se han arrojado luces que sí pertenecen, que sí se puede involucrar todos estos actos a una investigación de tipo de investigación o organización criminal. Ya sería en demasía señalar cuáles son los presupuestos, pero los voy a leer. De una organización criminal, cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, con carácter estable o por tiempo indefinido, se cree, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves como el lavado de activos. Ya la disposición fiscal del fiscal superior coordinador señala todos esos presupuestos. La cuestión principal que se pone de relieve el auto de calificación de recurso de casación es sobre la legalidad del plazo establecido en 36 meses. Y ya hemos mencionado que este plazo para el Ministerio Público es un plazo razonable y proporcional a la medida. ¿Y por qué? Porque hay actos de investigación que por lo menos son unos 30 actos de investigación que se han continuado haciendo y que el Ministerio Público los ha detallado en la disposición materia de consulta. Por lo tanto, concluimos que el plazo establecido en la disposición fiscal es un plazo conforme a ley, 36 meses. Respecto a las casaciones, también materia de cuestionamiento. Sobre la casación 144/2011 no tenemos la menor duda de que es correcta, es legal y además corresponde a la que ya se ha aplicado en la jurisprudencia, es decir, que el proceso complejo tiene una duración de 8 meses. Me refiero a la investigación preliminar, por supuesto. En cuanto a la casación 134/2012, al igual que la primera sala de apelaciones nacional, consideramos que esta casación es oscura, no es clara, es errónea al establecer la interpretación de los argumentos. ¿Y por qué señalamos esto, señora presidenta, señores vocales? Esta casación se señala el ámbito de que para el desarrollo jurisprudencial señalaba determinar si la caducidad es aplicable en el control del plazo de la investigación preliminar. Escuchen bien,
La caducidad es aplicable en el control de investigación preliminar. Determinar si la prórroga de la investigación preliminar procede efectuada vencido el plazo por el Ministerio Público y determinar si el plazo de la investigación preliminar es de 8 meses cuando es de naturaleza compleja. Primer tema, sobre la caducidad, si es aplicable al control del plazo de la investigación preliminar. Y para eso se remite a la casación número 154/2009. En esta casación se declaró que no pueden ser sancionados bajo términos de caducidad el plazo establecido por ley. Que el artículo 144 no puede, vencido el plazo, por ejemplo, el fiscal, vencido el plazo, por ejemplo, de una investigación preparatoria, el fiscal no puede ser impedido de formular su acusación. Es una facultad constitucional que nadie nos puede impedir. Por lo tanto, esa casación señalaba esa situación. Y el hierro que radica en la casación 134 es equiparar los plazos de la investigación preliminar con los plazos de la investigación preparatoria. La caducidad, vuelvo a repetir, no opera por vencimiento de la investigación. El segundo tema, determinar si la prórroga de la investigación preliminar procede efectuada vencido el plazo por el Ministerio Público. Otro hierro. La investigación preliminar hay ampliaciones. Son determinadas única y exclusivamente por el fiscal, de acuerdo a la dinámica de la investigación. El control del plazo sí está bajo el sometimiento del juez cuando el investigado se encuentra afectado. Y en su vencimiento está obligado el fiscal a formular la investigación preparatoria o sobreseer el caso. Pero acá se confunde con la investigación preparatoria en esta casación 134. ¿Por qué? Porque las prórrogas se solicitan ante el juez antes de su vencimiento. Distinto es en el caso de la investigación preliminar. El fiscal tiene amplia facultad, tiene una liberalidad para fijar sus plazos. A sus vencimientos previos, si no los cumple, sanción disciplinaria, responsabilidad disciplinaria, pero no obligarlo a que siga operando como en su investigación respectiva. Ya he dicho que acá en la investigación preparatoria también hay un control de plazo, no opera caducidad porque nadie puede impedir que el Ministerio Público formule acusación. Y por supuesto, a su vencimiento opera la sanción disciplinaria si fuera correspondiente. En el tercer tema, respecto a la naturaleza compleja de un proceso, no tenemos ninguna discusión, es el único tema claro en esta casación 134 y por lo tanto pasamos al segundo tema, que es sobre la inadecuada interpretación del artículo 334.2 del Código Procesal. Y hemos dicho, es importante que leamos, señores, el artículo 134. ¿Qué dice en su segundo inciso? Etcétera, etcétera. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. ¿Qué importancia tiene este párrafo? Es otorgarle al fiscal las facultades operativas para que sea el que dirija ampliamente su investigación preliminar. Las faltas procesales respecto al cumplimiento de los plazos previos, vuelvo a repetir, solo origina sanciones disciplinarias. No hay términos de caducidad como se pretende. No se puede establecer plazos taxativos legales a esta etapa procesal de la investigación preliminar.
Solo faltaba fijar los límites máximos, y los límites máximos se han obtenido vía interpretación. Caso complejo, 8 meses, crimen organizado, por lo tanto, 36 meses. La norma penal, por tal motivo, no regula máximos en las ampliaciones previas. Por lo tanto, consideramos que en esta investigación preliminar, el haber fijado los 36 meses es un plazo oportuno, es un plazo razonable. La resolución en materia de recurso de casación pues se encuentra arreglada ley. El auto superior tiene una correcta interpretación del artículo 330, el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal respecto a la investigación preliminar, y consideramos que bien se apartó de la jurisprudencia contenida en la casación 134, porque ya hemos señalado que no era clara, era oscura y la interpretación fue errónea. Finalmente, este Ministerio Público solicita, señora Presidenta, señores vocales, que conforme a lo expuesto se declare infundado el recurso de casación excepcional promovido por la defensa del partido político Fuerza Popular. Muchas gracias. A la representante de la Procuraduría le concedemos el uso de la palabra, puede informar. Señora Presidenta, la Procuraduría, respecto a la posición que ha tomado, señala que efectivamente, ¿no?, haciendo hincapié a lo ya señalado por el Ministerio Público, voy a hacer una cosa muy sucinta. Consideramos que la resolución superior que viene en materia de casación está debidamente sustentada legalmente, toda vez que esta ha dado un análisis o advertido que efectivamente el juez de primera instancia no había alguna manera determinado que esta había sido adecuada a la ley 30.077, Ley de Crimen Organizado. Asimismo, señalamos que en el tema de debate jurisprudencial, la Corte Suprema ya ha emitido la casación número 144/2012, asimismo consentido a la casación 02 del 2008. Siendo esto, creemos conveniente que el plazo establecido, el plazo razonable a efectos de haber adecuado esta investigación a la ley 30.077, está en lo correcto. Quería hacer lectura a la casación 144/2012 respecto al test de plazo razonable que señala ya la jurisprudencia. Asimismo, esta ha sido ya considerada y establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional número 05228-2006. En este sentido, la Procuraduría señala que efectivamente nosotros consideramos que los 36 meses ya adecuados en la ley 30.077 están debidamente justificados por la resolución que está en materia de alzada. Eso es todo. ¿Va a replicar el señor abogado? Sí. ¿Lo escuchamos? Sí, señora magistrada. La casación 134 de 2012 es muy clara, que establece, conforme se ha mencionado, y de conformidad con el artículo 144.1, que el vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogarlo. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. La 26 Fiscalía Provincial de lo Penal de Lima, con fecha 20 de octubre del 2015, apertura, investigación preliminar a nivel policial contra el partido Fuerza Popular por el plazo de 90 días.
con fecha 2 de diciembre del 2015, amplía el plazo de investigación por 8 meses, a fin que se culmine algunas diligencias. En esta segunda disposición del 2 de diciembre de 2015 y mencionado por la representante del Ministerio Público, en ningún momento se declaró compleja la investigación preliminar seguida contra Fuerza Popular. Posteriormente, después de 23 meses y habiéndose vencido en exceso el plazo de investigación preliminar, la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, quinto despacho, emite la disposición 1 del 13 de octubre del 2017. Les repito, después de 23 meses con 23 días de haberse emitido la primera disposición. Esta última disposición mencionada vulnera lo establecido en la casación 134 de 2012, en concordancia con el artículo 144.1 del Código Procesal Penal, violentando, y como se ha mencionado, el principio de preclusión procesal. El Ministerio Público ha establecido que en la disposición dictada por la segunda Fiscalía Provincial de Lavados de Activos se han llevado a cabo diversas diligencias. No es cierto, porque tan solo se han tomado testimoniales y otras diligencias que no conllevan a la culminación de la investigación. Por estos motivos expuestos, reiteramos nuestro pedido de que se declare fundada la casación planteada. Derecho de réplica, ¿vas? Brevemente, señora presidenta, señores vocales supremos, en ningún momento mencioné que el proceso que se lleva a cabo era de naturaleza compleja. Lo único que estoy mencionando a través de bajo términos de docencia es lo que significa los procesos ordinarios comunes, complejos y de criminalidad organizada. Y respecto a que si los testimonios y otras diligencias no constituyen actos procesales, entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué significado tienen desarrollar testimoniales en una investigación preliminar? Lo que sí debo señalar y reiterar, que ustedes tengan a bien considerar que la casación número 134/2012 no tiene una interpretación correcta de las normas de preceptos procesales. Hay que verificarlas y luego de verificarlas darle su verdadera interpretación, que es la que he expuesto en estos momentos. Muchas gracias. Señor abogado, el artículo 334 del Código Procesal Penal establece que el plazo de las diligencias preliminares efectivamente es 60 días, ¿no? Señala salvo que se produzca la detención de una persona. Pero señala además que no obstante ello, dice, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características y circunstancias de los hechos objeto de investigación. La señora representante del Ministerio Público, expresándose justamente con relación al artículo 334.2, señala de que el concepto de urgente e inaplazable que se da a los actos de la investigación preliminar tienen que estar, digamos así, interpretados desde una perspectiva sistémica, amplia. En concreto, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿O qué propone usted? Conforme lo hemos mencionado, doctora, se debe establecer un plazo determinado, ¿no? Para poder, un plazo máximo determinado, lo cual no está establecido en la norma. Claro, la investigación preliminar en realidad tiene una regulación abierta. Por eso es que la Corte Suprema ha traído esta casación en la línea de cumplir su función uniformizadora, ¿correcto?
¿Algo más que acotar? Bien, de otro lado, el doctor Príncipe Trujillo va a formular una pregunta. Señor abogado, ¿usted podría precisarnos cuánto tiempo tiene en diligencias preliminares esta causa? Prácticamente 36 meses. No, pues no me diga 35 meses a la prácticamente. fecha. Doctor, no me diga prácticamente. No, yo le estoy a la fecha preguntando tiene exactamente 35. ¿Cuánto tiempo tiene Disculpe, en investigación preliminar? doctor, 35 meses. A la fecha tiene 35 meses. La señora fiscal ha sostenido que el Ministerio Público tiene toda la amplitud para practicar sus diligencias. No perdamos de vista que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. ¿Qué tiene que decir en relación a esa afirmación del Ministerio Público? En este caso, conforme lo he mencionado con antelación, en ningún momento el Ministerio, si bien es cierto, el Ministerio Público tiene la libertad de poder efectuar la investigación correspondiente, pero le reitero, en ningún momento declaró complejo el proceso, y más aún, nadie puede ser investigado por un plazo indeterminado. Se estaría violentando el derecho al plazo razonable. Otra pregunta más, doctor. Se tramitó este proceso con el viejo Código de Procedimientos Penales Así es. y posteriormente se adecúa al nuevo Código Procesal Penal. ¿Usted puede precisarnos cuánto fue el tiempo que se utilizó para las diligencias preliminares según el régimen anterior y con el nuevo código? Promedio. Un promedio, en ese caso sí un promedio, doctor. 20 meses aproximadamente, doctor. Nada más, señora presidenta. Señora fiscal, como la Corte Suprema ha traído este recurso de casación para cumplir con su función uniformizadora y vamos a hacer desarrollo de doctrina jurisprudencial, en el caso en concreto, advertimos que desde el inicio de la investigación preliminar, se inició el 20 de octubre del año 2015 por un plazo de 90 días, luego se amplió por un plazo de 8 meses, luego se amplió o se abrió otra investigación, dice así, por un plazo de 60 días, posteriormente una cuarta ampliación por 90 días y así hasta los 30 y tantos meses que lleva a cabo esta investigación. Desde su perspectiva, como titular del ejercicio de la acción penal, que le corresponde también la defensa de la legalidad, estas disposiciones continuas dentro de una investigación preliminar no afectan una tutela judicial efectiva. Señora presidenta, en mi condición de fiscal y representante del Ministerio Público, ya he mencionado en mi exposición que en la etapa de la investigación preliminar, el fiscal tiene criterios de oportunidad y razonabilidad, y estos criterios están controlados jurisdiccionalmente por el juez de la investigación preparatoria. Efectivamente, usted ha mencionado los meses y las ampliaciones que han habido, pero la parte investigada en ningún momento pidió un control de plazo. Esto quiere decir que se allanaba a los criterios de oportunidad y razonabilidad del Ministerio Público, porque tengamos en consideración si efectivamente, como dice el señor vocal, que se inició bajo el marco del Código de Procedimientos Penales, la fiscal común, en este caso la 26 Fiscalía Provincial Penal, desarrolló una serie de actividades y que llegó un momento, y ya lo hemos dicho, en la organización criminal, los actos que hacen
tienen una dinámica especial, inclusive aparentan legalidad. Y si no fuera por estos informes emitidos por la OMPE, no se hubiese iniciado ninguna investigación. Entonces, si la fiscal provincial penal vio que había luces de una organización criminal, derivó al fiscal coordinador superior y a la lectura de los actuados indicó uno por uno los presupuestos por los cuales esta investigación se adecuaban al crimen organizado. Por lo tanto, el fiscal provincial de lavado de activos, José Domingo Pérez, es que se adecuó esta investigación bajo los términos del proceso de crimen organizado. Pero no se computó a partir de esa fecha, sino desde que se inició, y eso era un imperativo legal, desde el 20 de octubre del 2015. ¿Algo que acotar a lo dicho por la representante del Ministerio Público? Sí, señora magistrada. Debe tomarse en cuenta que las ampliaciones o el plazo razonable es un derecho fundamental y en ningún momento nosotros hemos convalidado tal situación. Bien, vamos a dar lectura a la sentencia el día jueves 11 de octubre a las 12 del día. Hemos concluido. Siendo las 9:40 de la mañana. Damos por concluida la sesión.